todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Emblem of Water. Hora de despertar. Capítulo 5. Juego en 4. Espada y escudo. Juego en 4. Todo comenzó con la primera ola de calamidad hace más de un mes. Los ojos de Naofumi y Shirou se entrecerraron ante la presentación mientras Raktalia se sobresaltaba, recordando ese horrible día. Zep estaba sentado en el borde de la cama, sin dejar de acariciar el cabello de su hermana enferma. Nadie sabe con certeza cuántos monstruos llegaron al campo cuando sucedió. ¿Millones? ¿Menos? ¿Más? ¿Quién sabe? Todo lo que sé es que el ejército y los aventureros de los países tardaron semanas en dar caza a la mayoría de ellos. Naofumi dejó escapar un suspiro. Esto tiene que ver con el hecho de que dijiste mayoría, ¿no? Correcto, Zep hizo una mueca. Es de conocimiento público que algunos de los monstruos más fuertes engendrados por la ola lograron sobrevivir hasta el día de hoy y se han establecido en los lugares más apartados del país. Es por eso que los peligros de las aventuras han aumentado recientemente. Y es por uno de estos monstruos que Nina está. Shirou miró a la chica enferma, temblando en la cama y aparentemente en un profundo trance. Ella no está enferma, dijo al darse cuenta. Ha sido envenenada. Zep apretó los puños. Sí, es exactamente eso, respiró profundamente y trató de relajarse. Nina se puso así hace menos de medio día. Mi amigo Alfin preguntó por ahí y, al parecer, Nina y una de sus amigas fueron al pantano al oeste de la aldea en busca de flores conocidas como flores acuáticas que solo crecen allí. Se rió entre dientes con tristeza. Fue a recogerlas para mí. Las flores acuáticas se pueden usar en muchas pociones y nuestras existencias se estaban agotando en los últimos días, pero con el aumento del riesgo de salir a la naturaleza, dudé en dirigirme al pantano incluso con Alfin apoyándome. Debería haber sabido que Nina no lo pensaría dos veces, y allí, tu hermana entró en contacto con uno de esos monstruos y fue envenenada, resumió Naofumi. Sí, el problema es que, sea cual sea el veneno que use este monstruo, es uno que nunca había visto antes. Por eso sé que este es uno de los monstruos engendrados por la ola. Personalmente he lidiado con todo tipo de veneno que puedas imaginar, pero este veneno, no durará mucho a este ritmo. Zep parecía enfermo mientras decía eso. Raktalia miró a la chica enferma en la cama, a Nina, su rostro era una máscara de preocupación. Pero hay algo que podemos intentar, ¿verdad? ¿Algo para lo que necesitas nuestra ayuda? Sí, Zep señaló su banco de trabajo en la esquina de la habitación, que estaba completamente abarrotado de ingredientes y herramientas para pociones. Una poción verde brillante hervía a fuego lento sobre un quemador. Es un antídoto multiusos. Está prácticamente garantizado que funciona con todas las formas de veneno o veneno. El único inconveniente es que necesito el veneno original como catalizador para terminarlo. Es lo último que me queda por probar, pero el antídoto no funcionará sin el veneno original. Y ahí es donde entramos nosotros, dijo Shirou, claramente ansioso por salir y hacer lo que le pedían. Alfin ya se ha ido al pantano, dijo Zep preocupado, mordiéndose la uña. Quería contratar a algunos aventureros para que lo acompañaran y lo protegieran, aunque eso me arruinara, pero en este momento casi no hay aventureros en la ciudad. A los pocos que hay los terminé de tratar el otro día. ¿Por qué no fuiste con él entonces? Zep hizo una mueca mientras Raktalia y Shirou le lanzaban miradas de advertencia a Naofumi. Alguien tiene que cuidar y supervisar la condición de Nina. Si de repente empeora, tengo la habilidad suficiente para mantenerla con vida un poco más. Primero quería ir al pantano por mi cuenta, pero al fin, el bastardo abnegado que es, me dijo que me quedara al lado de Nina y él fue en su lugar. Naofumi asintió, ahora con una idea precisa de lo que estaba sucediendo. Y, comenzó lentamente, ¿qué puedes ofrecernos a cambio de ayudarte? Shirou apenas logró mantener la boca cerrada. Él opinaba que ayudar a la gente era una recompensa en sí mismo, pero Naofumi definitivamente no. El hombre no era un filántropo. Si Shirou tuviera que arriesgarse a adivinar, Naofumi ayudaría si se lo pidieran, pero hay que ofrecer algo a cambio o no se movería ni movería un dedo para ayudar. Pero pedir algo a cambio mientras alguien estaba tan obviamente desesperado irritó algo fundamental en Shirou. Sin embargo, se guardó esos pensamientos para sí mismo.
No creía que su amo apreciara mucho que se entrometiera en medio de las negociaciones o que prestara atención a sus palabras en primer lugar. No tengo mucho oro, pero, Naofumu levantó una mano para detenerlo. ¿Qué tan competente eres como boticario? Preguntó en lugar de preguntar cuánto sabía Zep, sorprendiendo a todos los presentes. Zep parpadeó, desconcertado. Soy capaz de preparar todas las pociones y medicinas de nivel bajo y medio siempre que tenga una receta. Todavía estoy trabajando en dominar muchas de las medicinas de nivel alto, pero estoy progresando. Alfin y yo practicamos casi todos los días. Naofumi lo miró fijamente, con dureza, tratando de ver si estaba mintiendo, lo que puso nervioso a Zep. Está bien. En lugar de recompensarnos monetariamente, a cambio de nuestra ayuda, haré que me enseñes cada vez que mi grupo y yo estemos en esta aldea, ofreció. Una oleada de sorpresa recorrió la habitación. Además, nos darás tratos favorables cada vez que vaya a venderte mis productos. Por la modesta casa que Naofumi había visto, ya había adivinado que no habría muchas ganancias monetarias por ayudar a este joven, al menos no de manera directa, por lo que optó por un método indirecto para aumentar sus ingresos. Con más conocimientos y experiencia en la preparación de compuestos, podría hacer medicamentos de mayor calidad y, por lo tanto, ganar más dinero. Además de eso, establecer las condiciones para una relación comercial lucrativa en el futuro fue la guinda del pastel. Supongo que eso no será un problema. ¿Y si el joven descubriera que él era el héroe del escudo y se arrepintiera de su palabra incluso después de haber salvado a su hermana? Bueno, entonces Naofumi no se sentiría culpable por aceptar lo que el joven poseyera a cambio. Después de todo, él ya era un criminal a los ojos de todos en el país. ¿Qué daño haría agregar un supuesto crimen más a la lista? De todos modos, estaría justificado en hacerlo. De cualquier manera, le pagarían. Sin embargo, dependía de Zep cómo. Sí, eso no es problema. Ninguno en absoluto. Es un pequeño precio a pagar por tu ayuda. Zep estrechó con entusiasmo la mano de Naofumi, y una luz regresó a sus ojos. Entonces nos dirigiremos al pantano inmediatamente. Naofumi no vio las miradas de aprobación que recibía de sus esclavos a sus espaldas. Se habría negado vehementemente a hacer lo que había hecho por razones altruistas como ellos creían. Después de dejar la mayoría de las pociones que querían vender en la tienda de pociones, el grupo de Naofumi se dirigió directamente al pantano al oeste de la aldea Ryūte. Sin embargo, trajeron pociones de salud y antídotos, ya que el pantano era el hogar de muchas criaturas venenosas y las pociones de salud eran esenciales. Cualquier aventurero, héroe sagrado o no, sería un tonto si se quedara sin ellas. ¿Tenemos alguna idea de cómo es ese monstruo que envenenó a Nina?, preguntó Raptalia, volviendo a envainar su cuchillo después de haber matado a una avispa guerrera, una avispa gigante con un aguijón de 15 centímetros. Se pasó la mano por la frente, haciendo una mueca al ver que se había desprendido de una gruesa capa de sudor. El pantano estaba caliente y húmedo, el suelo empapado con agua estancada que olía terrible. La vegetación, tanto muerta como floreciente, los rodeaba por todos lados, lo suficientemente espesa como para reducir la luz del sol a un hilo y reducir la visibilidad a niveles peligrosos. Por las marcas de mordedura de la chica que nos mostró Zep, probablemente sea una serpiente, una enorme, por lo que probablemente no sea ninguna de las pequeñas que hemos encontrado hasta ahora, gruñó Naofumi, molesto mientras se adentraban más en el pantano sin tomarse el tiempo de descuartizar y permitir que el escudo legendario absorbiera los pedazos de la avispa guerrera. El tiempo era esencial y podría volver más tarde para cultivar el pantano a su antojo, pero le molestaba simplemente dejar a los monstruos muertos atrás para que otros monstruos los devoraran. Todavía estaban ganando una cantidad respetable de exp, por lo que no era un desperdicio del todo, pero aún así, sin embargo, no tenía otra opción. El pantano estaba plagado de monstruos. Avispas guerreras, babosas gigantes, ranas de pantano, salamandras, varias variantes de víboras, murciélagos negros, murciélagos de sombra y más. Si se detenían para luchar y cosechar todos los monstruos con los que se toparan, perderían demasiado tiempo y pondrían en riesgo el éxito de la misión. Afortunadamente, aunque estos monstruos eran más fuertes que cualquiera de los que habían encontrado hasta ahora, seguían siendo demasiado débiles para ser una amenaza para Naofumi.
Sus esclavos tuvieron que hacer un pequeño esfuerzo adicional para matarlos, pero en el momento en que el héroe del escudo tuvo a los monstruos inmovilizados, todo terminó. ¿Y esas chicas habían ido a ese pantano por voluntad propia solo para coger unas flores? Deben ser estúpidas o intrépidas. Por ahora, tenemos que encontrar al amigo de Zep, Alfin. Él es el único que tiene las herramientas y los conocimientos necesarios para extraer el veneno de forma segura cuando encontremos a los monstruos responsables de envenenar a la hermana de Zep, terminó Naofumi, agachándose debajo de la rama de un árbol. Sus esclavos lo siguieron obedientemente, listos para entrar de nuevo en combate. Mientras decía eso, Naofumi se preguntó en silencio cómo iban a encontrar a Alfin en ese pantano tan desordenado. Apenas se podía ver a 1 metro de distancia entre la espesa vegetación del pantano, y ninguno de los miembros de su grupo, incluido él mismo, sabía nada sobre rastreo. Simplemente deambulaban sin rumbo, adentrándose cada vez más en el pantano, con la esperanza de tropezarse con Alfin de alguna manera. Sin embargo, no había nada que hacer más que seguir adelante y esperar que la suerte les diera por una vez. La vida de una joven estaba en juego y a Naofumi le molestaba que esto fuera lo mejor que podían hacer. Por suerte, por una vez, las oraciones de Naofumi fueron respondidas cuando las orejas de mapache de sus esclavos comenzaron a temblar ante el sonido de un ruido distante. ¿Escuchas eso?, preguntó Shirou, entrecerrando los ojos y con la cola tensa detrás de él. Sí, asintió Raptalia, desenvainando lentamente su cuchillo. Suena como una batalla. Al escuchar las palabras de sus esclavos, Naofumi levantó su escudo y se dirigió hacia la dirección que indicaron Raptalia y Shirou. A medida que se acercaban, los sonidos se hicieron más claros, hasta el punto de que Naofumi también comenzó a escuchar los sonidos de la batalla en el pantano. Aceleraron, Naofumi liderando el camino, listo para enfrentar cualquier ataque que se dirigiera hacia ellos. Irrumpieron en un pequeño claro anegado. Naofumi captó la escena al instante. Un joven rubio vestido con un chaleco verde de boticario y una cartera colgada del hombro estaba de pie en el claro, jadeando y blandiendo un hacha frente a él. A su alrededor había un total de 4 ranas de pantano. Eran criaturas rechonchas que eran aproximadamente la mitad de altas que Shirou, con piel azul brillante y cuerpos bulbosos. Estaban de pie sobre sus patas traseras y cada uno de ellos blandía un solo cuchillo rudimentario. Su llegada no pasó desapercibida. Tanto el joven, que supusieron que era Alfin, como las ranas se giraron hacia ellos. Naofumi corrió directamente hacia la rana del pantano más cercana, con Raptalia y Shirou pisándole los talones. ¡Cuidado! Sus dagas están cubiertas de veneno. El joven advirtió, deteniéndose por un breve momento por la sorpresa ante su repentina llegada, pero la advertencia era innecesaria. En primer lugar, Naofumi ya lo sabía. En segundo lugar, timbre. Se escuchó alto y claro un indicador de que no había daño cuando la rana del pantano lo apuñaló en las piernas. Las ranas del pantano no tenían ni de lejos la estadística de ataque necesaria para hacerle daño. Naofumi se agachó y levantó al monstruo, que ahora balbuceaba salvajemente, que solo tuvo un segundo para apreciar la situación en la que se encontraba, antes de que Raptalia lo apuñalara en el estómago y lo destripara. Mientras tanto, Shirou cambió el agarre de su cuchillo y lo arrojó a la rana del pantano más cercana al supuesto Alfin. Su técnica de lanzamiento necesitaba mejorar, pero su precisión era perfecta, resultado de sus largas horas de práctica y su talento natural en el arte japonés del tiro con arco, el kyudo. El cuchillo atravesó a la rana del pantano entre los ojos, y su débil estadística de defensa no fue suficiente para salvarla ni siquiera de un ataque tan básico. En un solo momento, toda la situación había cambiado. Una de las ranas de pantano supervivientes corrió hacia ella y desapareció entre la maleza, mientras que la otra se abalanzó sobre ellas con total desenfreno. Por desgracia, eso la dejó totalmente expuesta al joven al que ella y sus compañeros habían estado atormentando momentos antes. El hacha le partió la cabeza antes de que pudiera llegar siquiera a la mitad del camino hacia Naofumi y su grupo. Naofumi dejó escapar un suspiro, bajó el escudo y se giró hacia el joven al que acababan de ayudar. ¿Estás bien? Sí, gracias a ustedes, ni siquiera fui herido por esos monstruos. El rubio bajó su hacha de manera similar y caminó hacia ellos, todo sonrisas y alegría. Naofumi parpadeó.
Esa era la persona más feliz que alguien lo había recibido en este mundo, con diferencia. Por cierto, soy Alfin Greengras, y aunque me encantaría quedarme y charlar, tengo un alboroto muy urgente del que ocuparme. Lo sabemos, dijo Naofumi con expresión seria. Estás aquí para buscar al monstruo, probablemente una serpiente de algún tipo, que mordió y envenenó a la hermana de tu mejor amigo Zep, Nina. Necesitas su veneno para la poción que, con suerte, salvará su vida. Alfin casi dio un paso en falso, tropezó y los miró perplejo. Luego abrió los ojos como platos. Espera, Zep. Nos contrató para ayudarte. Llegamos a la ciudad poco después de que tú partiste. Perfecto. Alfin de repente juntó su mano, ya que había colocado su hacha en su espalda. Naofumi casi retrocedió ante lo directo y honesto que estaba siendo el joven. Esto hará que todo sea mucho más fácil. He estado rastreando al monstruo que creo que envenenó a Nina durante más de 2 horas, pero estos pequeños peces siguen interponiéndose en el camino, ralentizándome y dándole la oportunidad de escapar. Con la ayuda de ustedes, deberíamos poder alcanzarlo sin problemas. Sí, dijo Naozumu, sonando incómodo y sacudiendo torpemente su mano para liberarse de la de Alfin. Ojalá todo salga tan bien como dices. De todos modos, ¿en qué dirección? Mientras tanto, mientras Naofumi interrogaba a Alfin, Shirou recuperó su cuchillo, lo limpió y lo volvió a colocar en su funda. Alfin señaló hacia lo que parecía ser una dirección aleatoria en el pantano. Por allí. ¿Cómo lo sabes? No soy un rastreador experto, pero hay señales que los monstruos dejan a su paso cuando atraviesan la naturaleza, dijo Alfin, yendo hacia la dirección que había señalado. Al no tener otra opción, el grupo de Naofumi los siguió. Marcas en la hierba, excrementos, incluso olor. Un monstruo tan grande como este deja señales igualmente grandes a su paso. Si hay alguna ventaja en cazar presas grandes, es esa. Ya veo, reflexionó Naofumi. ¿Y de qué tamaño estamos hablando? No lo sé. Tal vez del tamaño de una quimera pequeña. Al menos, más o menos por ahí. Naofumi tragó saliva, sus esclavos lucían igual de cansados que él. En los juegos, las quimeras generalmente nunca eran monstruos de poca monta. Por lo general, eran subjefes o jefes absolutos con estadísticas altas y una gran cantidad de métodos que podían usar para atacar, tanto en el sentido de ataques como de desventajas de estado. Incluso si este monstruo no era tan temible, si era tan grande como Alfin pensaba que era, la estadística de ataque del monstruo debía ser igualmente alta, tal vez incluso lo suficientemente alta como para superar su estadística de defensa. ¿Sería esta la primera pelea en la que resultaría herido? Solo había una manera de averiguarlo. Continuaron adentrándose en el pantano. Evitaron tantos encuentros con monstruos como pudieron, pero no pudieron evitarlos a todos y tuvieron que luchar al menos en media docena de batallas mientras rastreaban a sus presas. Afortunadamente, con la ayuda de Alfin, las peleas se resolvieron fácilmente y terminaron sin problemas. A pesar de ser un boticario, no era tan malo con su hacha, y se notaba cuando todos los monstruos que recibían un golpe directo quedaban lisiados o morían directamente. Naofumi observó cómo Alfin sacudía con indiferencia la sangre de su hacha, mientras 2 mitades del murciélago de las sombras que había viviseccionado todavía se retorcían en el suelo. Eres mucho más fuerte de lo que había imaginado. ¿Qué nivel tienes? -26, respondió Alfin distraídamente. Los ojos de Naofumi, Shirou y Raptalia se abrieron al unísono. No te sorprendas tanto. ¿De verdad crees que me atrevería a aventurarme en lugares como estos por mi cuenta si no tuviera la fuerza para protegerme? Por cómo Zep te describió como un bastardo abnegado, algo así, sí, respondió Naofumi secamente. Alfin se rió. Ah, sí, eso suena muy propio de él. Solía llamarme enano cuando éramos pequeños, y después ratón de biblioteca cuando empezamos a estudiar composición juntos. Creo que bastardo abnegado es un paso adelante respecto de donde yo estaba, ¿no crees? Dijo con sorprendente buen humor. ¿Son buenos amigos, dijo Raptalia, luciendo un poco melancólica. Sí, Alfin parecía estar alardeando cuando dijo eso. Somos amigos desde que tengo memoria. Estudiamos, trabajamos y nos desahogamos juntos casi todos los días. Es básicamente mi hermano, aunque no estemos emparentados por sangre.
Suena bien, comentó Shirou. Nunca había tenido un amigo tan cercano. Se preguntó brevemente cómo sería. Lo es. Estoy agradecido de tener a alguien en quien apoyarme después de que nuestros padres murieran en la Gran Peste. ¿Gran pestilencia?, preguntó Naofumi. ¿No lo sabes?, respondió al fin, parpadeando. La Gran Peste fue una plaga que asoló la campiña de Melromark y algunos países vecinos hace unos 10 años. Esa enfermedad es una plaga muy desagradable. Tiene una tasa de mortalidad cercana al 100% si no recibes tratamiento rápidamente y algunas pociones muy específicas que muy pocos boticarios pueden hacer. La única razón por la que estoy vivo ahora es porque el abuelo de Zeb me salvó justo a tiempo. Tuvo que regresar desde la ciudad del castillo para tratar a la gente del pueblo, e incluso entonces la enfermedad mató tan rápido que nuestros padres ya habían muerto para entonces. Naofumi hizo una mueca, una acción que imitaron Shirou y Raptalia. Perdón por preguntar. No te preocupes. Ya lo he aceptado, al fin le hizo un gesto de desdén. En todo caso, recuerdo ese momento como una fuente de motivación. Después de que el abuelo de Zeb me salvara sin pedirme nada a cambio, supe que quería convertirme en un boticario al menos tan bueno como él. Nunca había visto a ese viejo gruñón sonreír tanto como lo hizo cuando me recuperé. Shirou parpadeó. Eso le sonaba familiar. Después de eso, se quedaron en silencio. Lo único que se escuchaba eran los sonidos del pantano mientras continuaban rastreando a su presa. Finalmente, después de otra media hora, el pantano se abrió ante ellos. ¿Qué es este lugar? El lugar en el que habían puesto un pie era un gran claro, el único lugar en el pantano donde el dosel no obstruía la luz. El suelo se elevaba, el agua del pantano no era lo suficientemente alta como para cubrirlo, dejándolo seco. Hermosas flores azules, casi transparentes, salpicaban el prado al azar en el pantano. Honestamente parecía bastante surrealista. Como la imagen de un libro de cuentos para niños. ¿Son esas flores de agua? Lo conseguí de un tirón, confirmó al fin, adentrándose en el claro. Lo siguieron obedientemente. Zeb mencionó que eran útiles en pociones, comentó Shirou. Sí. Son potenciadores de excelente calidad. Si añades una de las hojas de una flor acuática a una poción, te garantizamos que ésta subirá al menos un nivel por encima del que debería haber tenido. ¿En serio? Naofumi miró a su alrededor, mirando las flores acuáticas, repentinamente interesado. Tal vez podría tomar algunas. En realidad, se agachó y tomó una mientras al fin pasaba la mano por la hierba, sin prestarle atención a Naofumi. Luego, le dio la flor de agua a su escudo. Requisito cumplido. Escudo de flor de agua desbloqueado, defensa base. 3, bonificación de equipo. Compuesto más 12 / eficacia de la medicina aumentada, alta sin dominar, habilidad especial. Potenciador de medicina, 4 horas. Consumo, pequeño, vaya. Los ojos de Naofumi estaban muy abiertos. Una vez que dominara este escudo, su habilidad de composición estaría cerca de aumentar en un cuarto. Si a eso le añadíamos la eficacia de la medicina, alta, más la habilidad especial potenciador de la medicina, acababa de conseguir un escudo muy útil. Lo dominaría tan pronto como pudiera cuando regresaran a la ciudad. Chicos, dijo al fin lentamente, mirando algo en el borde del prado. La tensión en su voz hizo que Naofumi levantara inmediatamente la vista de su pantalla de estado. Prepárense. Las cosas están a punto de ponerse difíciles. Naofumi estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando vio lo que tenía a Alfin tan nervioso. Una gran sombra se movía en el agua, silenciosa como una tumba mientras se deslizaba sobre la hierba en dirección a ellos. Se acercó, luego se alzó y se levantó. Y arriba. Víbora borrada del otro mundo NVL. 20 Naofumi tragó saliva con fuerza y dio un paso atrás mientras sus esclavos se paraban detrás de él. La víbora borrada era enorme. Incluso con la mayor parte de su cuerpo en el suelo, se alzaba lo suficientemente alto como para elevarse 2 cabezas enteras por encima de Naofumi. Su piel era de un ámbar de aspecto venenoso, manchada con manchas oscuras, brillante con escamas endurecidas. Abrió su boca, lo suficientemente grande como para tragarse la cabeza de un hombre entera, revelando 2 colmillos de 15 centímetros, goteando un potente veneno, y una lengua bífida.
Era tan larga que Naofumi ni siquiera podía empezar a adivinar lo grande que era, y todo su cuerpo estaba alineado con músculos gruesos y de aspecto poderoso. Les silbó mientras los agarraba, aparentemente lejos de impresionarse. Bueno, dijo al fin, intentando parecer distante, pero la tensión en sus ojos lo delató. Esta bestia es un poco más desagradable de lo que había imaginado. Naofumi siseó ante la enorme subestimación. Levantó su escudo, cambiándolo por el que tenía la estadística de defensa base más alta. Mantenerse vivo a sí mismo y a su grupo era mucho más importante que ocultar su identidad como el criminal héroe del escudo. Los ojos de Alfin se abrieron ante la exhibición. Naofumi-sama, gimió Raptalia, mirando fijamente a la gigantesca víbora, obviamente asustada. Shirou no lucía mucho mejor. Mantén la calma, dijo Naofumi, avanzando con valentía y obligando a que su voz no temblara. Necesitaba mantener la calma entre los miembros de su grupo. Si entraban en pánico, todo se habría acabado. Haremos lo que siempre hacemos. Yo defenderé y tú atacarás en las oportunidades que yo haga. Si somos cuidadosos y nos cuidamos las espaldas, todos regresaremos en una sola pieza. Prepárate. Alfin lo miró fijamente durante un largo momento, manteniendo un solo ojo en la víbora borrada, observándolos como el depredador supremo que era. Lentamente sacó su hacha y abrió su morral, sacando una única botella de vidrio llena de un polvo azul brillante. Bien dicho. Ayudo e intento frenarlo. Tengo algunos brebajes útiles que pueden, Shaya. El enemigo atacó, arremetiendo como la víbora que era. Rápido. Naofumi apenas tuvo tiempo de levantar su escudo y ofreció una rápida plegaria al dios que estuviera escuchando para que su estadística de defensa estuviera a la altura de la tarea. Los colmillos gigantescos de la víbora borrada levantaron chispas al hacer contacto con su escudo, la fuerza de la cabeza al atacar hizo que Naofumi se tambaleara hacia atrás. La víbora borrada, sin inmutarse, movió todo su cuerpo, su cola se estrelló contra el estómago del héroe del escudo y lo hizo caer al suelo. Naofumi-sama. El grito aterrorizado de Raptalia le hizo mirar hacia arriba, viendo a la víbora borrada inclinada sobre él con la boca bien abierta. Mierda. Rodó hacia un lado, evitando los colmillos de 15 centímetros justo a tiempo. Se puso de pie de un salto, con el escudo en alto y respirando profundamente. El golpe que había recibido no le había hecho ningún daño, pero había sido un ataque contundente, por lo que la posibilidad de que lo lastimara a través de su defensa era pequeña. Esos colmillos, sin embargo, como ya había experimentado lo poderosa que era la víbora borrada, no estaba muy seguro de si podría lastimarlo o no. Aunque era mejor no arriesgarse. No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello. La víbora borrada ya se había dado la vuelta para perseguirlo, pero, no te olvides de mí, mi pobrecito. Gritó Alfin y arrojó la botella de cristal con un polvo azul sospechoso al monstruo. Se rompió con el impacto, el polvo que se había esparcido en una fina niebla brilló brevemente y luego explotó en una fina capa de hielo que cubrió la parte inferior del cuerpo de la víbora borrada. Siseó lastimeramente y Naofumi pudo ver que su barra de salud que había aparecido en la parte superior de su campo de visión en el momento en que apareció la víbora borrada disminuyó un poco. Lo más importante es que disminuyó considerablemente su velocidad, el hielo la aplastó y la dejó vulnerable. Naofumi no cuestionó la impactante visión. Simplemente la aprovechó. Ahora es nuestra oportunidad. Ataquemos. Raptalia, Shirou y Alfin corrieron hacia la víbora borrada, con las armas en alto, y Naofumi los siguió de cerca para defenderlos si era necesario. La cola de la víbora borrada se agitó, apuntando hacia Alfin, el largo apéndice se movió con la velocidad del látigo de un esclavista. En un movimiento suave, el apotecari se agachó debajo del enorme músculo y alcanzó el cuerpo principal de la víbora borrada. Su hacha se clavó profundamente en su costado, seguido apenas un segundo después por Shirou, atravesando el costado de la serpiente mientras el cuchillo de Raptalia se hundía en su suave vientre. Ella giró el cuchillo y lo arrastró hacia abajo con fuerza, abriendo aún más la herida y aumentando el daño. La víbora borrada simplemente siseó de dolor y trató de enroscar su cuerpo alrededor de ella, el hielo comenzó a romperse bajo el estrés constante del monstruo que intentaba escapar, buscando aplastarla en sus espirales. La mano de Naofumi arrastró a la niña a un lugar seguro en el último momento.
Recibió otro golpe destinado a ella cuando la cola de la víbora borrada atacó de nuevo, la velocidad del monstruo casi recuperó lo que era antes. El golpe lo tiró al suelo, le cortó el aliento y la cola regresó para devolverle el golpe desde arriba. Naofumi se lanzó hacia un lado, recogiendo a Rattalia en sus brazos y llevándola consigo en el mismo movimiento. Instintivamente se dio la vuelta para aumentar la distancia a lo máximo posible, pero resultó innecesario ya que al fin arrojó otra botella, esta llena de polvo naranja. Shirou, que afortunadamente no había sido el objetivo principal de la víbora borrada, se había retirado inmediatamente de los movimientos salvajes de la víbora. Esa decisión en una fracción de segundo lo mantuvo a salvo del caos que siguió. La víbora borrada priorizó la amenaza mayor y golpeó la botella con su cola. Esta se rompió con el impacto y su contenido estalló inmediatamente en una conflagración ardiente que cubrió por completo a la serpiente. El monstruo chilló de dolor y se estrelló como la bestia loca que era hasta que el fuego desapareció, aunque no se apagó tanto como pareció fluir hacia el cuerpo de la víbora borrada. En lugar de tambalearse, la repentina erupción de llamas solo lo enfureció. Sin embargo, en el momento en que el fuego desapareció, un cuchillo arrojado encontró uno de sus ojos, y el líquido ocular se arqueó en el aire. Shirou, a pesar de que había estado apuntando a los ojos de la serpiente, en realidad se sorprendió de haber dado en el blanco considerando las salvajes contorsiones de la víbora. La víbora borrada chilló de nuevo, sacudiendo la cabeza hasta que el cuchillo se desprendió. Naofumi, con Rattalia a su lado, revisó la barra de salud del monstruo. Se había encogido y se había vuelto roja, aunque por derecho debería haber muerto instantáneamente cuando el cuchillo le había atravesado el ojo. Tal vez la estadística de salud y defensa valía mucho más de lo que él y los otros héroes habían calculado. Era una tontería que pudieras sobrevivir con una salud y una defensa altas ahora que lo pensaba. No obstante, tenían a Bloated Viper a la defensiva. Unos cuantos golpes más contundentes deberían acabar con él. Dicho esto, dado que este mundo funcionaba con un mínimo de lógica de juego, ahora sería el momento en que un enemigo tipo jefe como Bloated Viper comenzaría a sacar las armas pesadas, confirmando sus expectativas. La víbora borrada abrió su boca lo más que pudo, escutiendo una larga línea de gas venenoso y nocivo hacia ellos. Mierda. No lo inhales. Se dispersaron. Shirou estaba relativamente a salvo ya que había estado atacando desde la distancia, pero los demás tuvieron que retroceder rápidamente para no quedar atrapados en la nube de veneno, una tarea que se hizo aún más difícil por la víbora borrada que los perseguía sin cesar su ataque. No podemos acercarnos mientras use ese ataque. Espera un poco más. Su burn debería estallar en cualquier momento. ¿Es burn? ¿De qué demonios estaba hablando al fin? Antes de que pudiera preguntar qué quería decir al fin, el boticario tropezó y cayó sobre sus propios pies en su retirada, quedando de espaldas mientras el gas venenoso se acercaba. ¡Guau! ¿Qué carajo estás haciendo, idiota? Naofumi invirtió el rumbo y agarró al boticario caído por la parte de atrás de su camisa, arrastrándolo a un lugar seguro justo cuando el gas venenoso estaba a punto de envolverlo. Espera, ahí viene. Prepárate. ¿Prepararse para qué? Naofumi estaba a punto de gritarle a Alfin para que se explicara, pero en ese momento el ataque de gas venenoso se interrumpió tan abruptamente como comenzó. Naofumi miró hacia atrás a la víbora borrada ante su chillido de dolor, y ante su sacudida estaba nuevamente en llamas, como si se hubiera quemado espontáneamente. Espera. ¿Quemar? ¿Como en una condición de estado? Naofumi se quitó de la cabeza ese pensamiento. No importa. Ahora es nuestra oportunidad. Acaba con esto, ahora. Sí, señor Naofumi. Aquí vamos. No tienes que decírmelo dos veces, amigo. Los tres atacantes del grupo hicieron lo que les habían ordenado, mientras que Shirou había recuperado su cuchillo. Cerraron la distancia y en el momento en que el fuego que cubría a la víbora borrada se detuvo, atacaron al unísono, dos cuchillos se hundieron profundamente mientras un hacha cortaba la cola del monstruo. Con un sonido apenas audible, la barra de salud de la víbora borrada bajó a cero. Con un último y lastimero siseo y una mirada venenosa, la víbora borrada se desplomó como una marioneta con los hilos cortados, finalmente muerta. Entonces, ¿eres el héroe del escudo, eh? Alfin no levantó la vista de su trabajo mientras hacía la pregunta.
Había abierto la boca de la víbora manchada muerta y había colocado otra botella contra uno de sus colmillos para drenarle el veneno. Media docena de botellas llenas hasta el tope ya estaban sobre la hierba. Lo soy, respondió Naofumi. No tenía sentido ocultarlo ahora. ¿Eso va a ser un problema? Al fin resopló. Ya que salvaste mi vida hace menos de un minuto, hiciste posible salvar también la de Nina, ya que dudo mucho que hubiera podido vencer a esta cosa por mi cuenta, podrías ser un asesino en serie por lo que a mí respecta, y aún así te habría abrazado si me lo hubieras pedido. Por favor, no lo hagas. No lo tenía planeado. Después de eso, se quedaron en silencio. Naofumi miró distraídamente alrededor del claro mientras el boticario continuaba con su trabajo. El gas venenoso que había liberado la víbora borrada ya se había desvanecido, dejando el claro despejado. Raphtalia y Shirou se estaban cuidando mutuamente. Sorprendentemente, ninguno de ellos había resultado herido durante la pelea a pesar de la gran cantidad de situaciones de riesgo, pero los dos niños se habían agotado durante la corta pero intensa batalla. Sin embargo, lo único que necesitaban era una poción de resistencia y un momento para calmarse. Todos habían tenido mucha suerte. Ya terminé, dijo al fin, después de recoger las botellas llenas de veneno y guardarlas en su mochila. Volvamos. Cuanto antes volvamos a la aldea, antes podremos ayudar a Nina. Naofumi asintió y llamó a sus esclavos. Raphtalia y Shirou se acercaron de inmediato. Ustedes dos sigan adelante y lleven a Alfin de regreso al pueblo. Yo los seguiré en breve. Alfin lo miró sorprendido. Raphtalia y Shirou parpadearon, antes de que una expresión de comprensión apareciera en sus rostros, aunque Raphtalia parecía un poco preocupada. ¿Estarás bien por tu cuenta, Naofumi-sama? No te preocupes por mí. Vete. Te alcanzaré lo antes posible. Raphtalia y Shirou intercambiaron una mirada, obviamente descontentos con la orden, pero como no podían negarse, era un punto discutible. Los tres abandonaron el claro a un trote rápido y regresaron por donde habían venido. Tan pronto como se fueron, Naofumi se volvió hacia el cadáver de la víbora borrada. Buscó en su cinturón y sacó su cuchillo de trabajo. Las restricciones del escudo legendario significaban que no podía usar armas, pero podía usar cuchillos y otras herramientas para descuartizar monstruos. De ninguna manera dejaría que un premio así se pudriera en el bosque. Requisito cumplido. Escudo de carne de víbora borrada desbloqueado, defensa base. 12, bonificación de equipo. Defensa más 8 / cocina más 3, sin dominar requisito cumplido. Escudo de cuero de víbora borrada desbloqueado, defensa base. 14, bonificación de equipo. Salud más 9, sin dominar, requisito cumplido. Escudo de cola de víbora borrada desbloqueado, defensa base. 9, bonificación de equipo. Resistencia más 6, sin dominar, requisito cumplido. Escudo de colmillo de víbora borrado desbloqueado, defensa base. 6, bonificación de equipo. Ataque más 3, sin dominar, requisito cumplido. Escudo de hueso de víbora borrado desbloqueado, defensa base. 15, bonificación de equipo. Defensa más 12, sin dominar, requisito cumplido. Escudo de glándulas de veneno de víbora borrado desbloqueado, defensa base. 21, bonificación de equipo. Defensa más 15 / púas tóxicas, media, / resistencia al veneno, baja sin dominar, capítulo 6. Juego en 5 espada y escudo. Juego en 5 Naofumi se dio un golpecito distraídamente en el bíceps, con los brazos cruzados. Estaba apoyado contra la pared, mirando fijamente al vacío mientras él y su grupo esperaban. Había alcanzado a su grupo y a Alfin cuando estaban a punto de entrar en la ciudad. Podía darse el lujo de apresurarse para salir del pantano, ya que era prácticamente invulnerable a los monstruos de bajo nivel de la zona. Cuando aparecieron en la puerta de Zep, el joven casi se derrumbó de alivio. Zep y Alfin estaban sentados en un rincón, cerca de Nina, que estaba postrada en cama, y también esperaban. Habían dado los toques finales al antídoto multiuso y se lo habían administrado hacía más de 2 horas. Ahora había que esperar, con la esperanza de que Nina mostrara una mejoría pronto. Los dos amigos de toda la vida hablaban entre sí en susurros. Considerando las miradas de asombro que Zep le había lanzado hacía un rato, Naofumi podía adivinar de qué estaban hablando. No le importaba lo que pensaran de él, siempre y cuando Zep cumpliera con su parte del trato.
Y si no lo hacía, bueno, lo que sucediera después sería culpa de él mismo. Sin que nadie se diera cuenta, mientras meditaba, Zep había terminado su conversación con Alfin y se había acercado a él, con una expresión delicada en su rostro. «Hey. ¿Sí?» Naofumi miró hacia arriba con los ojos entrecerrados. «Quería agradecerte todo lo que has hecho», dijo Zep. «Alfin me dijo que lo salvaste y que probablemente no hubiera podido derrotar al monstruo sin tu ayuda. Por proteger a mi amiga y ayudar a Nina, no creo que pueda expresar con palabras lo agradecido que estoy, pero, de todos modos, acepta mi agradecimiento». Habiendo dicho lo que tenía que decir, Zep inclinó la cabeza y se quedó en silencio. Parecía y sonaba genuino incluso para el paranoico Naofumi, pero él también había pensado lo mismo de esa mujer al principio. Naofumi no confiaría en que este joven no lo apuñalara por la espalda tan fácilmente. Dicho esto, quería añadir una salvedad a nuestro acuerdo. ¿Ah, sí? Naofumi se enderezó y se acercó a Zep, luciendo repentinamente dominante. ¿Y qué clase de advertencia sería esa? Zep retrocedió ante el aura amenazante que Naofumi estaba liberando y levantó las manos, aclarándose rápidamente. Los demás en la habitación observaron la interacción con preocupación. «Espera, no te equivoques. Cumpliré con mi parte del trato. Solo quiero asegurarme de no meterme en problemas por enseñarte». «Continúa», Naofumi lo instó a continuar, relajándose un poco, aunque todavía se elevaba sobre Zep. Zep tragó saliva, pero siguió adelante. «Vale, déjame ser franco. Tu reputación en este país es una mierda. Si la gente sabe que enseñé al héroe del escudo, podría ser suficiente para ponerme a mí y a las personas que me rodean en peligro. Para evitarlo, solo quiero una promesa tuya de que no le dirás a nadie que yo te enseñé. Sería mejor que nadie se dé cuenta de que nos conocemos». Naofumi le levantó una ceja. «He estado yendo y viniendo de tu casa varias veces hoy. ¿No es obvio que nos conocemos? Solo a la gente de este pueblo. Y confío en que no nos delaten». «¿En serio?», preguntó Naofumi con escepticismo. Recordaba claramente el recibimiento que había recibido. «Por supuesto. Como boticario del pueblo, conozco a todos los que viven aquí y la mayoría me deben más que unos pocos favores. Mientras les explique las circunstancias, no nos delatarán. Lo prometo». Naofumi se mantuvo escéptico, pero finalmente cedió. Él fue quien propuso este trato y más o menos esperaba que su identidad como el héroe del escudo no se mantuviera en secreto por mucho tiempo. Al menos tenía que intentar obtener su recompensa. Si tenía que contener un poco su paranoia, que así fuera. Y si los habitantes del pueblo los delataban ante el resto del país, Zep sería el que recibiría las consecuencias y no él. Podía vivir con eso. Sin embargo, no perdería de vista a Zep. El joven pagaría el precio a la primera señal de traición. Naofumi le tendió la mano. Zep la tomó, estrechándola con firmeza y sellando el trato. No hubo vacilación y el apretón de manos fue firme. Curiosamente, eso disipó un poco las sospechas de Naofumi. No mucho, pero un poco. «Hola, chicos», gritó Alfin emocionado. Todos se giraron para mirar. El rubio estaba sentado al lado de Nina, con una mano en la frente y una sonrisa en el rostro. A Nina le acaba de bajar la fiebre. Hubo un momento de silencio. Luego, una ovación recorrió toda la sala. Después de su incursión en el pantano y de luchar contra la víbora borrada, el grupo del héroe del escudo se había retirado a su habitación en la posada. Aunque ninguno de ellos había resultado herido, todos estaban agotados física, mental y emocionalmente por sus luchas durante todo el día, por lo que Naofumi se había ido a dormir temprano y había ordenado a sus esclavos que hicieran lo mismo. Al día siguiente volvieron a la carga, se levantaron temprano y volvieron a establecer una rutina con la aldea Ryute como base. Se dirigieron hacia las áreas circundantes. Primero el bosque, luego la cordillera y luego llegaron al pantano nuevamente. Sistemáticamente eliminaron a los monstruos en todas las ubicaciones, los masacraron para obtener sus partes y desbloquearon más y más escudos. El uso repetido de las mismas partes de diferentes monstruos significó que estos escudos se dominaron rápidamente. Según los cálculos de Naofumi, habían añadido más de 300 escudos nuevos a su repertorio. Ninguno de ellos era nada especial, pero todas las bonificaciones por equipamiento sumaban bastante bien a sus estadísticas.
A última hora de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, regresaban a la aldea. Naofumi dejaba que sus esclavos jugaran con su pelota y con los otros niños de la aldea, que afortunadamente no parecían tener ningún problema con los semihumanos, mientras él se dirigía al boticario para recibir sus lecciones. Ambos habían hecho una amiga en Nina, que se había recuperado rápidamente y sin complicaciones. Además de eso, Zep hasta ahora había cumplido su promesa y le estaba enseñando diligentemente. Alfin colaboraba regularmente, aparentemente decidido a hacer su parte para recompensar a Naofumi. Esta situación se prolongó durante una semana aproximadamente. Las medicinas que había aprendido a elaborar con la ayuda del escudo legendario eran aparentemente una mezcolanza descontrolada en cuanto a utilidad y dificultad de elaboración, con incluso algunas medicinas de nivel medio mezcladas, por lo que Alfin y Zeb le hicieron empezar desde abajo para crear una base sólida sobre la que trabajar. Con algunas instrucciones de sus maestros, rápidamente pudo reproducir esas medicinas y brebajes de bajo nivel con una alta calidad y con relativa facilidad, ayudado por su considerable habilidad de alto nivel en la preparación de compuestos que había estado cultivando desde casi el primer día. Luego vendió esas medicinas a Zeb por un precio generoso. Exp. Escudos. Dinero. Conocimiento. Su trabajo continuo estaba dando frutos de múltiples maneras. Y descubrió que el trabajo tampoco era ingrato. Naofumi había notado que la actitud de los aldeanos hacia él había cambiado. Ya había mejorado cuando se difundió la noticia de que gracias a él y a su grupo la hermana pequeña de Zep había sido salvada. Eso había sido suficiente para que lo trataran con dignidad. Pero cuando empezó a cazar a los monstruos de los alrededores, los monstruos que habían estado especialmente agitados últimamente por razones desconocidas y, según supo más tarde, eran responsables de los daños en las afueras de la aldea, fue suficiente para que lo trataran con verdadero y genuino respeto. Aunque no confiaba en que esa gente no se volviera contra él a la primera señal de problemas, era un cambio de ritmo agradable. Además, podía aprovecharlo mientras durara. Actualmente, él estaba en su habitación en la posada. Raphtalia y Shirou estaban sentados en una esquina. Raphtalia le estaba explicando algo a Shirou, quien parecía sorprendido, mientras que Raphtalia parecía sorprendida y exasperada porque Shirou ignoraba lo que ella estaba explicando. No es que le importara demasiado de qué estaban hablando. ¿Cómo puedes no saber? Naofumi escuchó a Raphtalia decir, pero no se molestó en escuchar. Tenía cosas más importantes en la mente. Alimentando su escudo, por ejemplo. Frente a él había una amplia variedad de artículos diversos tirados en el suelo. Desde juguetes para niños hasta artículos esenciales y otras porquerías inútiles. Algunos de los aldeanos habían querido agradecerle todo lo que había hecho por ellos. Como aldeanos normales, no tenían mucho dinero para recompensarlo, así que en su lugar pidió algo mucho más valioso en su caso. Basura al azar que ya no necesitaban. Después de todo, casi cualquier cosa podía usarse para desbloquear escudos. Cogió uno de los objetos, un trozo de tubo oxidado, y lo colocó en su escudo. Requisito cumplido. Escudo de tubería desbloqueado, defensa base. 4, bonificación de equipo. Prisión de escudo sin dominar prisión con escudo. ¿Qué es eso? Revisó el menú de ayuda en su pantalla de estado. Vaya, interesante. Una habilidad que crea una prisión hecha de escudos que se pueden usar para atrapar enemigos o proteger a los aliados. El alcance es de 50 metros, el costo de SP es mínimo y el tiempo de recuperación es de 10 segundos. La fuerza de los escudos que forman la prisión es proporcional a su propia estadística de defensa, la defensa de la prisión con escudo igual la defensa del héroe /10, por lo que la habilidad se volvería más fuerte a medida que él mismo se hiciera más fuerte. Genial. Esta habilidad por sí sola valía la pena el esfuerzo de pedir estos objetos. Rápidamente cambió su escudo por el escudo de tubo. Se había dado cuenta de que cuantos más escudos desbloqueaba, menos tiempo le llevaba dominarlos. Probablemente se trataba de una estadística oculta de algún tipo. Actualmente, solo le llevaría unas 3 horas dominar el escudo de tubo, que era menos de las 12 horas que había tardado al principio, y hacer suya la habilidad prisión de escudo. Mientras tanto, continuaría con lo que había estado haciendo. Naofumi cogió distraídamente un trozo de cuerda y lo dejó caer sobre la joya verde incrustada en su escudo.
Requisito cumplido. Escudo de cuerda desbloqueado, defensa base. 2, bonificación de equipo. Escudo de ataque aéreo sin dominar, habilidad especial. Gancho otra habilidad, ¿eh? Y una habilidad especial encima de eso. Suerte. Una vez más revisó la habilidad en su menú de ayuda. Un escudo hecho de aire que puede ser conjurado en cualquier lugar dentro de un radio de 10 metros alrededor del usuario. El costo de SP era el mismo que el escudo prisión, pero el tiempo de recuperación era de 15 segundos, 5 segundos más. Sin embargo, el escudo de ataque aéreo era considerablemente más fuerte que el escudo prisión, la defensa del escudo de ataque aéreo igual defensa del héroe /5, por lo que supuso que todo estaba equilibrado. Gruñido Naofumi estaba a punto de introducir otro objeto en su escudo, pero se detuvo cuando un fuerte gruñido resonó por toda la habitación. Levantó la vista, exasperado, mientras observaba a sus esclavos retorciéndose y avergonzados. Sus estómagos acababan de gruñir de hambre al unísono. ¿Otra vez, eh? Gruñó Naofumi. Bien, detengámonos un momento y comamos algo. Gracias, Naofumi-sama. Raptalia sonrió ampliamente. Shirou asintió. Naofumi se levantó, refunfuñando para sí mismo que habían comido por última vez hacía menos de 2 horas. En realidad, estos dos habían estado teniendo cada vez más hambre últimamente. Primero Raptalia y luego Shirou. Y no era algo que se hubiera acumulado gradualmente. Como si hubieran cambiado de opinión, sus dos esclavos se habían convertido en glotones absolutos, comiendo cada vez más a intervalos cada vez más cercanos. No se dio cuenta en ese momento, pero al recordarlo más tarde se arrepentiría de haber comprendido que esto comenzó cuando los niveles de sus esclavos superaron sus edades físicas. O el hecho de que sus esclavos luego pidieron ropa nueva y mucho más grande. El hecho de que no se diera cuenta ni siquiera entonces era un testimonio de su estado mental poco abierto en ese momento. Había llegado el momento. Por fin era hora de intentar entrar en la mazmorra. Al parecer, la mazmorra que estaban a punto de desafiar solía ser una mina de pozo. Era raro, pero ciertos lugares pueden convertirse en mazmorras cuando de repente se infestan de monstruos sin previo aviso. A través de algún medio sobrenatural, las antiguas ubicaciones ordinarias se convierten en trampas mortales donde los monstruos pueden literalmente surgir de las paredes como moho. No había conocimiento sobre cómo sucedió esto y cómo se podía deshacer. Es por eso que, incluso si la mina frente a ellos estaba abandonada hace mucho tiempo, aún contenía una gran cantidad de minerales y materiales que podían extraer. Además de la variedad de monstruos que iban a matar, esta era la razón principal por la que habían venido aquí. Naofumi estaba decidido a conseguir algo, tanto por su escudo como por la promesa de mayores ganancias. Bien, ustedes dos conocen el plan, reiteró Naofumi cuando estaban a punto de entrar a la mina. Primero limpiaremos toda la mazmorra. Después de que terminemos de exterminar a todos los monstruos, extraeremos todo el mineral que podamos antes de regresar a la aldea Ryūte. Dependiendo de cuánto tiempo tome esto, podríamos hacer esto varias veces hoy. Si comienzan a sentirse agotados, hablen de inmediato. Ustedes dos no me sirven de nada muertos de pie. Está bien, Naofumi-sama. Asintió Raptalia, sacando ya su cuchillo. Shirou también había sacado su cuchillo. Lo haré, maestro. Naofumi sostuvo una antorcha en su mano izquierda y, como siempre, fue el primero. Shirou y Raptalia lo siguieron de cerca. La primera parte de la mazmorra era un túnel corto sostenido por vigas de madera, cuyas raíces ocultaban una mina. A lo lejos se oía el sonido del agua, el sonido de una cascada lejana que se derramaba por el borde. El sonido se hacía más fuerte a medida que caminaban. Naofumi miró distraídamente la bolsa de boticario que llevaba atada al costado. Había sido un regalo de Zepi al fin, una de sus piezas de repuesto. Ahora tenía una forma cómoda de llevar consigo las distintas medicinas y brebajes al campo de batalla. Además, con lo que Alfin le había enseñado personalmente y cuya eficacia le había demostrado de antemano, ahora podía contribuir mucho más directamente durante la batalla. Naofumi palmeó distraídamente la bolsa, ansioso por probar sus creaciones. Al cabo de un rato, el túnel se abrió ante ellos y entraron en una gran zona abierta, desprovista de cualquier soporte estructural. Una luz suave se filtraba desde arriba y atravesaba un pequeño agujero en el techo de la mina.
La habitación era enorme, con el techo suspendido a casi 2 docenas de metros sobre sus cabezas. La cascada que habían oído estaba justo frente a ellos, alimentando un río que desaparecía por un túnel a su derecha. El aire estaba lleno de polvo. ¿Eh? ¿Dónde están los monstruos? Naofumi escuchó a Shirou murmurar detrás de él. El chico tenía razón. ¿No se suponía que las mazmorras estaban repletas de monstruos? Al contrario de lo que había sucedido, esperaba encontrarse con su primer oponente en el túnel. Rattalia tiró de su manga. Naofumi-sama, dijo y señaló hacia el interior de la habitación, dirigiendo su atención a varios charcos de sangre y huesos esparcidos por todas partes. Naofumi entrecerró los ojos. No se acerquen, ordenó a sus esclavos mientras se adentraban más en el lugar. Inspeccionaron cada charco de sangre y huesos. Los huesos habían sido despojados de toda carne y solo quedaba una pequeña cantidad de sangre. No había evidencia concluyente de lo que había sucedido, pero había varias huellas de patas en los charcos de sangre. Naofumi imaginó un perro particularmente grande. Escuchó a Rattalia gimotear detrás de él, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Otros monstruos engendrados por la ola? Reflexionó para sí mismo. Era una posibilidad, no es que importara demasiado, pero era bastante obvio que algo grande y desagradable se había instalado en la mazmorra. Algo que había estado cazando a los otros monstruos y alimentándose de ellos. ¿Qué hacemos? Seguiremos adelante. No llegaremos a ninguna parte si siempre evitamos el peligro, dijo Naofumi, levantándose. En privado, solo quería deshacerse de lo que fuera para que pudieran hacer de esta mazmorra su territorio de caza. Además de eso, la víbora borrada le había dado los escudos más poderosos que había obtenido hasta la fecha. Tal vez este otro monstruo desbloquearía escudos igualmente poderosos. Naofumi estaba ansioso por descubrirlo. Se aventuraron con cautela a adentrarse más, y finalmente se encontraron cerca de la cima de la cascada. Reinaba un silencio inquietante, hasta que, era un perro grande y negro, solo que tenía 2 cabezas. Y era enorme, fácilmente un poco más alto en 4 patas que la víbora borrosa. Su pecho abultado se hinchaba mientras respiraba entre sus dientes, luciendo como si estuviera a punto de estallar. Una cola similar a un látigo se balanceaba detrás de él. Los miró con hambre mientras se escabullía silenciosamente de las sombras en su dirección. Perro negro de 2 cabezas del otro mundo nivel 25. Si no hubiera tenido la experiencia con la víbora borrada antes, Naofumi estaba seguro de que habría dudado más. Así las cosas, dio un paso adelante, capaz de saborear el miedo en el fondo de su boca, pero su experiencia previa aseguró que no dudara. Era el muro del grupo. Si flaqueaba, toda la formación se derrumbaría. ¿Rattalia? Naofumi escuchó la pregunta de Shirou. Se arriesgó a mirar hacia atrás y, para su consternación, vio a Rattalia mirando hacia un punto distante en el espacio. Su respiración era superficial, sus ojos distantes y vidriosos, el agarre de su cuchillo flojo mientras temblaba. Mierda. Esto era como cuando tenía sus pesadillas. No había forma de que pudiera luchar así. Shirou. Hazla reaccionar. Distraeré al perro mientras pueda. Au. El perro negro de 2 cabezas se lanzó hacia ellos con un aullido ensordecedor. Sintiendo debilidad por instinto, apuntó primero a Rattalia. Shirou se colocó frente a Rattalia, que estaba congelada, pero resultó ser innecesario. Naofumi corrió frente a ellos, cambió su escudo a la forma con la estadística de defensa base más alta y clavó los talones en el suelo, preparándose para el impacto. Hubo un impacto atronador cuando el perro negro de 2 cabezas se estrelló de cabeza contra el escudo de Naofumi, la ráfaga de aire liberada por el impacto le alborotó el cabello. Sus pies se deslizaron hacia atrás, pero apenas logró mantenerse firme, incluso cuando las 2 cabezas del monstruo lo atacaron, tratando de agarrarlo y desgarrar su carne. Era muy pesado, pero Naofumi no se doblegó. Plantó sus pies firmemente en el suelo, respiró profundamente y empujó al perro negro de 2 cabezas un poco hacia atrás. Sin embargo, eso solo le dio un segundo de respiro. Necesitaba más tiempo si querían llegar a la raíz del problema con Rattalia. Afortunadamente, tenía justo lo que necesitaba.
Con un clic, su mochila se abrió, pero el perro negro de 2 cabezas se abalanzó una vez más, mostrando sus colmillos. Sacó de la mochila una botella de vidrio redonda con un polvo amarillo brillante. Se trataba de una preparación que le había enseñado al fin, y la arrojó de frente al monstruo que se le venía encima mientras retrocedía. La botella golpeó primero el hocico del perro negro de 2 cabezas, se rompió con el impacto y el polvo amarillo brillante brilló mientras envolvía a su objetivo. El monstruo se quedó paralizado, la electricidad estática bailó alrededor de su cuerpo, bloqueando sus músculos y congelándolo en su camino. Había quedado paralizado. Rápido, Shirou. Al comprender lo que Naofumi quería, Shirou agarró a la catatónica Raptalia y se giró hacia la cascada que estaba a sus espaldas. Con Naofumi siguiéndolos, saltaron hacia abajo, dejando atrás al perro negro de 2 cabezas. Por ahora. ¿Qué demonios fue eso, Raptalia? No puedes enloquecerme así como así. Acababan de salir del río. Por suerte, la cascada no era muy alta y el río era bastante profundo, por lo que todos salieron empapados pero ilesos. Raptalia se estremeció ante sus gritos. Naofumi respiró profundamente. Enojarse con ella no iba a resolver lo que fuera que estuviera mal. Además de eso, Shirou lo estaba fulminando con la mirada mientras sostenía a Raptalia, con una mano frotando círculos relajantes en su espalda. Era mejor que se calmara y resolviera lo que fuera que estuviera mal ahora mismo antes de que se convirtiera en un problema en el futuro. Preferiría no tener un motín en sus manos. Si Raptalia se negaba a luchar y Shirou lo convertía en su problema si forzaba el asunto con el emblema de esclavo, no, era mejor evitar eso. Lo siento, tartamudeó Raptalia, repitiendo sus palabras y colapsando sobre sí misma ante los gritos furiosos de Naofumi. Ya no estaba insensible, pero su mirada atormentada no había mejorado mucho. Sé que tengo que luchar, pero de repente mi mente se quedó en blanco y griega. ¿Qué pasó? Raptalia levantó la vista ante la repentina pregunta. Naofumi le devolvió la mirada. Probablemente tengas esas pesadillas tuyas por la misma razón, ¿verdad? Dilo. Quiero decir, ¿realmente es ahora el momento? Murmuró Raptalia con ojos saltones. Pasará un tiempo hasta que la parálisis desaparezca y ese perro pueda perseguirlo, aseguró Naofumi. Habla. Tenemos tiempo. Raptalia dudó, pero ante las miradas expectantes de Shirou y Naofumi, abrió la boca y comenzó a hablar. Soy de un pequeño pueblo de este país donde se puede ver el océano. Una vez había un pueblo a orillas del mar. Es un pueblo lleno de semihumanos, un pueblo de desafortunados en un país donde son ciudadanos de segunda clase. Allí nadie era adinerado y la vida era dura, pero todos eran amigables entre sí y vivían en paz. Hasta ese día. El día en que el cielo se tiñó de rojo oscuro y se abrió en 2. Monstruos que nunca antes se habían visto ni oído hablar de ellos aparecieron por miles desde las grietas del cielo, devastando las tierras y atacando todo lo que se encontraba a la vista. La primera ola de calamidad de la que hablan las leyendas hace mucho tiempo. Y, como quiso el destino, la aldea de los semihumanos estaba justo en el centro de la catástrofe. Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, la aldea de los semihumanos fue completamente barrida por las olas de monstruos invasores. En medio del caos, 2 padres, un padre y una madre cariñosos, intentaron desesperadamente poner a salvo a su hija. Pero el destino fue cruel ese día. Perseguidos por guerreros esqueléticos, zombies e insectos gigantes, liderados por un enorme perro de 3 cabezas, rápidamente se encontraron atrapados, de espaldas al mar, en un alto acantilado. Al darse cuenta de que no podían escapar, los padres se miraron a los ojos y luego se giraron hacia su hija, sonriendo. La hija temblaba, sabiendo que la muerte se acercaba, pero sus padres le acariciaban la cabeza y la consolaban. Era demasiado pequeña para darse cuenta de que sus padres planeaban sacrificarse para salvarla. Con un empujón y un deseo silencioso por la seguridad de sus hijas, los padres empujaron a su hija desde el borde del acantilado hasta el mar. Se quedaron donde estaban mientras los monstruos se acercaban, sabiendo que si seguían a su hija al mar, los monstruos los perseguirían y matarían a los 3. Al ofrecer sus cuerpos al tesoro, su hija podría tener una oportunidad de sobrevivir. La hija gritó mientras se precipitaba al mar.
La última imagen que tendría de sus padres sería la de sus caras sonrientes mientras el perro de 3 cabezas se acercaba a ellos. Por suerte, la hija fue arrastrada hasta una orilla cercana y, cuando lo hizo, la ola había llegado a su fin. Los aventureros y caballeros del reino habían logrado hacer retroceder la calamidad. Regresó al acantilado y los campos de su hogar estaban llenos de cuerpos eviscerados y huesos. Solo para encontrar algo de sangre y tiras de carne. Lo poco que quedaba de sus padres. Ese día, algo se rompió en el interior de la hija. Había perdido todo menos su vida, así que decidió vivirla al máximo. Desafortunadamente, el desastre fue seguido por la traición. Los caballeros del reino que alguna vez fueron encargados de defenderlos capturaron a los habitantes sobrevivientes de la aldea de semihumanos y los vendieron como esclavos. Al final, la hija acabó en manos del traficante de esclavos. Iba de casa en casa, y el trauma y las pesadillas que la despertaban gritando por la noche hicieron que las personas que la habían comprado la devolvieran al traficante de esclavos en poco tiempo. Cada comprador era más cruel que el anterior y la hija, a pesar de su determinación, se estaba agotando. Cuando enfermó, lo tomó como una señal de que estaba destinada a morir. Así fue hasta que, por algún milagro, fue comprada por un amo severo pero amable. El héroe del escudo. Y así fue como terminamos conociéndonos, Shirou, Naofumi-sama. Ya veo, murmuró Naofumi. Ella era más fuerte de lo que había imaginado. La ola en sí misma era la fuente de su trauma o, para ser más precisos, los monstruos que había engendrado. Y, sin embargo, todavía era capaz de luchar con el mínimo de estímulo. Tenía un compañero de equipo en el que podía apoyarse y su propia formidable defensa para mantenerla a salvo, sí, pero era impresionante de todos modos. Los mejores entornos para prosperar no tenían sentido sin la determinación de mejorar. Shirou se había quedado en silencio, todavía arrodillado junto a Raptalia. Él también se había visto envuelto en un desastre que le había costado su familia, pero podía y no podía relacionarse con eso. Ese trauma de ese día, ese terrible incendio, siempre estuvo con él, pero también lo había llevado a perder la memoria. A diferencia de Raptalia, no podía recordar lo que había perdido. Había recuerdos dolorosos, sí, pero no estaban subrayados por las cosas buenas que le habían costado. Esa parte era simplemente un espacio en blanco para él. Eso podría ser mejor o peor, dependiendo de a quién le preguntes. Raptalia, Naofumi exhaló un profundo y pesado suspiro. Entiendo que tengas miedo. Y como dije antes, es cruel de mi parte obligarte a luchar, pero, ante el profundo gruñido que se escuchó detrás de él, Naofumi se detuvo y se dio la vuelta. El perro negro de 2 cabezas finalmente los había perseguido. Se deslizó hacia ellos, con el pelo erizado y enojado. Shirou se levantó de inmediato, con el cuchillo en la mano y se puso frente a Raptalia. La chica tembló y se tambaleó hacia atrás cuando el perro negro de 2 cabezas cerró la distancia, con los ojos hundidos por el miedo. Puedes dar un paso atrás si quieres, Raptalia, dijo Naofumi. ¿Qué? Shirou y yo podemos enfrentarnos a este monstruo sin problemas. Si crees que no puedes pelear, entonces no lo hagas. Así es, Raptalia. Puedes confiar en nosotros para lidiar con esto. Ponte a salvo, Shirou lo respaldó. Pero no puedo simplemente huir fue lo que hizo que todos, mis padres, excepto yo, fueran asesinados, murmuró. Raptalia, no importa lo que hagas ahora, ya sea pelear o huir, tus padres nunca podrán regresar. Date cuenta de eso, dijo Naofumi. Raptalia retrocedió ante las duras palabras como si la hubieran abofeteado. Todo lo que puedes hacer ahora es mirar hacia el futuro. Si quieres correr, entonces corre. Si quieres pelear, entonces pelea. Pero si eliges pelear, puedes ayudar a otros niños. Evita que terminen como tú, para detener las mismas parodias que te convirtieron en esclava en primer lugar. Naofumi sabía que era un argumento pobre. Era dueño de esclavos. Era la última persona que discutiría sobre salvar a otras personas de las crueldades de la esclavitud, ni le importaba ayudar a extraños al azar. Solo quería sobrevivir, volver a casa y dejar atrás este mundo podrido. Un deseo egoísta, pero al servicio de ese deseo, haría todo lo posible para alentar a las personas que pudieran ayudarlo a lograrlo. Después de todo, había hecho lo mismo con Shirou. Y
El perro negro de dos cabezas no le dio a Raptalia mucho tiempo para reflexionar sobre las palabras de Naofumi. Se abalanzó sobre ellos, con las garras en alto y los colmillos relucientes. Naofumi respondió con uno de los suyos. Se encontraron con un golpe, el perro negro de dos cabezas se detuvo en seco, incluso cuando intentó hundir sus garras y colmillos en Naofumi, pero los ataques poco entusiastas desde una mala posición no tenían ninguna esperanza de dañar a Naofumi. Shirou giró alrededor del costado del monstruo y hundió su cuchillo en el costado de su vientre. El perro negro de dos cabezas aulló de dolor y se soltó de Naofumi, girando a una velocidad que los sorprendió a todos. Su cola, que parecía un látigo, cortó el rostro de Shirou con una fuerza sorprendente, ya que no podía hacer suficiente distancia. Shirou gritó cuando su rostro se inclinó hacia un lado y todo su cuerpo se contorsionó mientras caía al suelo. ¡No! Murmuró Raptalia mientras el perro negro de dos cabezas se abalanzaba hacia el indefenso Shirou, mientras miraba al monstruo que se acercaba a él. Escudo de ataque aéreo. Gritó Naofumi. La habilidad surtió efecto y un escudo verde y translúcido apareció en el camino del perro de dos cabezas. Se estrelló contra él con una fuerza que sacudió los huesos, pero el escudo resistió fuerte. Shirou rápidamente corrió para tomar distancia mientras su enemigo daba un paso atrás, sacudiendo ambas cabezas con dolor. No lo dudes. Gritó Naofumi, avanzando con el escudo en alto. Te protegeré lo mejor que pueda. Me aseguraré de que haya oportunidades para aprovecharlas. Las palabras iban dirigidas a Shirou, pero Raptalia las escuchó alto y claro de todos modos. Agarró su cuchillo con fuerza, incluso cuando el temblor involuntario de su cuerpo había cesado. No, envalentonado por las acciones y palabras de Naofumi, Shirou lo siguió al pie de la letra. El héroe del escudo golpeó con toda su fuerza al perro negro de dos cabezas, haciéndolo caer de costado. Naofumi lo sujetó mientras Shirou descendía sobre él, su cuchillo se hundía en la bestia una y otra vez, tratando de derribarlo lo más rápido posible. Quiero que la gente, sin embargo, el perro negro de dos cabezas estaba hecho de un material más resistente que la víbora borrosa. Rugió lo suficientemente fuerte como para producir una pequeña onda expansiva que fue visible y desalojó a Naofumi y Shirou de él. Ambos rodaron con él, dando volteretas por el suelo mientras intentaban recorrer la mayor distancia posible. El perro negro de dos cabezas era ágil y rápido como una moneda de 10 centavos, se habían dado cuenta de eso, pero incluso entonces se sorprendieron de la velocidad que mostraba. Los músculos de las piernas del monstruo se enroscaron y saltaron como un resorte cargado mientras se abalanzaba sobre Naofumi, que recién se estaba recuperando, derribando al héroe del escudo sobre su espalda. Que siempre me protege, los colmillos de los perros negros de dos cabezas se hundieron en el hombro de Naofumi. Se le escapó un jadeo. Que me lastimen. No quiero que me dejen. Raptalia saltó, la nivelación que había realizado y la adrenalina en su sistema le otorgaron una fuerza sobrehumana a sus extremidades. Voló por encima de la pareja enredada en el suelo y golpeó una de las cabezas del perro de dos cabezas. Su cuchillo atravesó su cráneo. Una de las cabezas se quedó sin fuerzas, la otra emitió un chillido espantoso y arrojó a Raptalia lejos de ella. Mientras el monstruo liberaba a Naofumi en su pánico, una de sus cabezas estaba muerta y sin fuerzas, inmediatamente se concentró en la que lo había lastimado tan gravemente. El cuchillo que Raptalia empuñaba se había roto en la caída brusca, y la hoja quedó hecha pedazos a su lado. Agarró el trozo más grande, sin importarle que el filo se clavara en la palma de su mano y derramara su sangre. Lo agarró con firmeza y se lanzó hacia el monstruo. El perro negro de dos cabezas se lanzó a su encuentro, enfurecido, con una cabeza muerta y la otra rugiendo como la bestia loca que era. Desafortunadamente para él, había perdido de vista a sus otros oponentes. Desde un costado, un cuchillo arrojado atravesó la pata delantera izquierda del monstruo, haciendo que el perro negro de dos cabezas tropezara en su ataque. «Hazlo, ahora, Raptalia», gritó Shirou, con la mano todavía extendida después de su lanzamiento perfecto. El perro negro de dos cabezas gruñó ante su llegada. Raptalia no necesitó que se lo dijeran dos veces, no se amilanó. Llegó hasta el tambaleante perro negro de dos cabezas y saltó, el cuchillo roto atravesó el paladar de su boca babeante mientras apuñalaba con toda la fuerza que pudo reunir.
Un chorro de sangre y materia cerebral cubrió la hoja cuando emergió de la parte superior de la cabeza del monstruo. El perro negro de 2 cabezas ni siquiera emitió un sonido. Simplemente cayó muerto. Raptalia aterrizó de pie, pero inmediatamente se desplomó de rodillas, sin aliento y temblando una vez más. Entonces, se le escapó una risa. Ella, lo había logrado. Había matado aquello que la había estado atormentando en sus pesadillas durante semanas. Lo más importante es que había logrado proteger a Naofumi-sama, tal como él siempre la protegía a ella. Bien hecho, Raptalia. Naofumi-sama, me alegro de que no haya resultado herido. Raptalia levantó la vista, con una sonrisa acuosa, pero verdadera en su rostro mientras Naofumi se acercaba, con una mano sobre su hombro. La quitó mientras se acercaba, revelando que, si bien su ropa había sido rasgada, su piel había permanecido intacta. Incluso el perro negro de 2 cabezas no había tenido el ataque requerido para derrotar la defensa de Naofumi. Ella se había estado enojando por nada, pero, mientras miraba el cadáver del perro negro de 2 cabezas y su amo, se sintió mucho más liviana, como si una carga invisible se hubiera quitado de sus hombros. Quiero abrazarte fuerte, y mantenerte a salvo. Ya les dije esto a ambos una vez. Yo defiendo, ustedes atacan. De esta manera, todos saldremos ilesos del peligro. Sí, dijo ella, tomando su mano y poniéndose de pie. Eso fue realmente asombroso, Raptalia, exclamó Shirou. No sabía que tuvieras tan buena puntería. Podría decirte lo mismo, se rió Raptalia, sintiéndose renovada. Naofumi aplaudió una vez para captar su atención. Está bien, tomaremos un pequeño respiro por ahora y luego exploraremos el resto de la mazmorra. Si hay algún rezagado que el perro haya dejado atrás, nos ocuparemos de él y luego extraeremos algo de mineral. Raptalia y Shirou asintieron. Pero primero, Shirou, ¿podrías proyectar un cuchillo de reemplazo para Raptalia? Mientras tanto, descuartizaré los restos de este monstruo. Requisito cumplido. Escudo de perro negro de 2 cabezas desbloqueado, defensa base. 20, bonificación de equipo. Escudo de alerta sin dominar, habilidad especial. Mordedura de perro, ataque, requisito cumplido. Escudo de metal ligero desbloqueado, defensa base. 35, bonificación de equipo. Defensa más 8, sin dominar habilidad especial. Anulación mágica, media. Estoy seguro de que algunos de ustedes deben estar preguntándose por qué Naofumi no recibió daño alguno del perro negro de 2 cabezas como lo hizo en el canon. Es bastante simple, en realidad. Tiene formas de armas mucho más dominadas que en el canon, por lo que sus estadísticas son mucho más altas, incluso si tiene el mismo nivel. Además de eso, no estaba usando el escudo de cuerda con su baja defensa base ya que ya tenía dominada la habilidad escudo de ataque aéreo.